Invito al académico honorario Dr. Saúl Peña Koleskowski a presentar su trabajo de incorporación titulado Freud, un compromiso con lo humano. Muchas gracias, te agradezco. Bueno, realmente me siento muy feliz y quiero expresar mi profundo reconocimiento, gratitud y afecto a la Academia Nacional de Medicina, especialmente a su presidente Nelson Raúl Morales Soto, a su distinguida directiva y a todos los miembros de nuestra institución, por este honor y privilegio que me compromete y me llena de orgullo. Mi valoración al padre de la psiquiatría peruana, Hermilio Valdizán, asimismo al profesor doctor Honorio Delgado, introductor teórico del psicoanálisis en el Perú y en Latinoamérica. Igualmente a nuestro maestro Carlos Alberto Seguín, iniciador y propulsor de la psicoterapia dinámica y psicoanalítica en el Perú. A nuestra institución, la Academia Nacional de Medicina, lugar de excelencia, mi mayor respeto y admiración, así como al doctor Manuel Odriozola, su fundador, quien eligió al constituir la Academia Libre de Medicina en 1885 y posteriormente en 1888 la Academia Nacional de Medicina, los pilares de autonomía y libertad. Es indispensable mencionar al Colegio Médico del Perú, que fue creado el 16 de octubre del 64 por el Congreso de la República, asumiendo el decano del Consejo Nacional, el doctor Jorge de la Flor Valle. Mi cariño y agradecimiento por sus significativas y generosas palabras, Alberto Perales Cabrera, con quien nos conocemos desde hace más de 50 años. Hemos compartido nuestra formación psiquiátrica y participamos de una auténtica y muy grata amistad. Una actitud válida frente a una disciplina como la creada por Sigmund Freud es evaluarla, cuestionarla, criticarla profunda y creativamente. Toda actividad científica o humanista, en este caso el psicoanálisis, debe confrontar esta experiencia que permite esclarecer desconocimientos, malentendidos, mitos y mala fe o intenciones destructivas, deformantes, trastocantes e idealizantes. Me parece lo más adecuado, seguir su propia ideología o metodología, es decir, la asociación libre. ¿Qué significa asociar libremente? Significa transmitir los pensamientos, sentimientos, fantasías, impulsos, deseos, sueños, por más significantes, irrelevantes, vergonzosos y horribles que parezcan, de la manera más auténtica y honesta posible. Son las experiencias dolorosas, penosas, culposas, prohibidas o morbosas, las que no se pueden comunicar fácilmente por factores de supresión o represión cultural, social, política, familiar y o disculpen.
personal. Para adquirir la identidad, el conocimiento y la profesión analítica es indispensable que el candidato aceptado a la formación inicie su psicoanálisis personal con un psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es decir, perteneciente a cualquiera de las instituciones, asociaciones, sociedades de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia, África, de Australia, u otras instituciones psicoanalíticas serias y respetables como la condición más trascendente de su formación. Este análisis personal debe ser hecho de 3 a 5 veces por semana, de 45 a 50 minutos de duración cada vez, por un tiempo considerable, consistente y continuo, con separaciones de fin de semana y durante las vacaciones de ambos. Usualmente sería de 10 meses al año, un espacio facilitante y confiable. Una de las condiciones en la formación es la supervisión por un analista didáctico de los pacientes en análisis del candidato, una vez por semana, por espacio de 2 años, 80 horas, los 2 primeros casos, y 1 año, 40 horas, el tercer caso, sugiriéndose de ser posible que estos sean de un trastorno de personalidad, neurosis, perversión, limítrofe, borderline, adicciones o psicosis. Y por último, seminarios teóricos, clínicos y técnicos durante 4 a 5 años, de 3, 4 o 5 veces por semana. Estos son los requisitos indispensables de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Freud, inherentes, constituyentes y estructurantes de esta ciencia, que es un conocimiento compartido, pero diferenciado, distintivo y con características de la experiencia que cada uno ha vivido, no solo a través de la formación con nuestros analistas y maestros, sino que seguimos viviendo con pacientes, colegas, instituciones, publicaciones, congresos y en nuestra relación con el mundo en todas las dimensiones posibles. Asimismo, la responsabilidad de que lo que estoy manifestando se refiere no solo a mi experiencia previa y actual, sino a la fuerza como comprendo mi propia disciplina, el psicoanálisis, que puede ser diferente, distinto, lejana u opuesta a otras concepciones. Esta posición está íntimamente vinculada no solo a la historia de nuestra ciencia y a todas las vicisitudes con las cuales nos hemos identificado, se espera discriminativa y genuinamente, sino a nuestra propia historia, de ahí que le dé una importancia especial a lo que he denominado ideología inconsciente. Esta tiene que ser con nuestra visión del mundo, influida por nuestras experiencias interpersonales y objetales tempranas y por otras significativas durante la vida. En cuanto a lo instintivo, a lo yoico y a lo superyoico, al preguntarnos qué generó en Freud este descubrimiento, su compromiso, profundización y curiosidad, surge una respuesta: el ser humano,
para comprender su dolor, su sufrimiento, amargura, pesar, angustia, depresión, etc., era importante escudriñar en términos diferentes y a través de una metodología distinta. Al confrontar el modelo positivista cientificista, llegó a la comprobación de que la mejor manera de aproximarse real y legítimamente a estos problemas, conflictos e incertidumbres era el modelo psicológico, mental, anímico, espiritual y afectivo, donde prevalecía el rescate y la importancia sobresaliente del diálogo, la comunicación humana, la otredad y el involucramiento indudable de sí mismo en una comunicación tendiente al establecimiento de una relación emocional, intelectual, ideológica, filosófica y ética entre analista y analizando. ¿Cuáles eran los valores sustanciales que se fueron perfilando implícita y explícitamente? El innegable interés por el ser humano, por su armonía, bienestar y equilibrio, en proporción adecuada e integradora. La asociación libre revelaba que para una ayuda real, salir de las múltiples prisiones, temores y inhibiciones que coartan el logro de una identidad propia, era imprescindible facilitar gradualmente la libertad interna, mental, psicológica y espiritual. Esta va más allá de nuestras identificaciones y contraidentificaciones tempranas que pueden conservarse luego de un proceso discriminativo en el que la existencia de objetos internos no sea perpetuando su vigencia y presencia en nosotros como objetos extraños e invasores, sino con la diferenciación, individuación y separación necesarios. En otras palabras, la libertad intrapsíquica, afectiva, emocional, mental, ideológica, filosófica y ética, suficientemente buena, good enough, es una de las expresiones más evidentes de salud mental y va acompañada innegable e insustituiblemente de una responsabilidad personal y de la capacidad de estar solo y acompañado. Es sorprendente que una ciencia que en su raíz es instintivista, de vida y de muerte, eros y tánatos, llegue a tener un tallo, hojas, flores y frutos que constituyen en su integridad y totalidad valiosas experiencias como la libertad y la responsabilidad. La autenticidad vendría a ser otro de las expresiones sustantivas del análisis. Durante la vida se dan múltiples circunstancias de lo más primario, familiar y elemental, hasta lo más sofisticado de la sociedad que conducen a la hipocresía, falsedad, doblez, cobardía, desnaturalización, desafectivización y deshumanización. La persistencia de estos elementos es contraria a un buen análisis. La búsqueda y el intento permanente de genuinidad
van a permitir el cambio y el respeto pleno de uno mismo y del otro. El análisis conduce al predominio de lo creativo sobre lo destructivo, que no necesaria o irremediablemente son antagónicos, pueden integrarse para su propio fortalecimiento en un eros y un tánatos creativos, libidinización de la agresión o agresificación creativa del eros, en contraste con la agresificación destructiva de la libido. De ahí que uno de los factores traumáticos o perturbadores del desarrollo sean el uso no saludable y patológico de estas potencialidades. No se trata, por lo tanto, de suprimir ni reprimir los instintos, sino de facilitar y estimular su expresión y realización creativa y saludable. Otro factor imprescindible es el valor de la presencia, tanto en sus aspectos productivos como en sus aspectos nocivos. Aquí adquiere vigencia fundamentalmente la importancia de la madre, del padre, de la relación de la persona con cada uno de ellos y de la relación entre ellos mismos. Esta presencia es indispensable no solo física, sino interna y psíquicamente. Aquí se establece la importancia innegable de las relaciones interpersonales y objetales en cuanto a su continuidad, consistencia, constancia, relacionabilidad y a las expresiones críticas y tanáticas, creativas y saludables en contra de las destructivas y patológicas. Por ejemplo, la presencia ausente puede ser más penosa y nociva que la ausencia o inexistencia. De ahí que el psicoanálisis rescata la necesidad de diferenciar patologías provenientes de la privación, de la carencia y de la ausencia, de aquellos provenientes de la frustración, neurotización, perversión o psicotización. Expresiones valiosísimas de la existencia, como son el amor, la amistad, el trabajo, el sentido de humor, se encuentran amenazadas por perturbaciones múltiples e identificaciones nefastas o fijaciones en su desarrollo. El análisis tiende gratuitamente a hacer que la persona se recupere, rescate, restituya y que repare su incapacidad, su limitación e impedimento de vivir y amar plenamente, no de manera idealizada, sino en términos válidos y reales, dentro de un espacio y un tiempo. Lo mismo que la amistad, la capacidad de trabajo vendría a ser expresión de la integración entre potencialidades instintivas desarrolladas en un ambiente facilitante, estimulante, lúdico y con evidentes manifestaciones de fecundación y de producción. El sentido del humor es la posibilidad de reírse de sí mismo, tener la fuerza de enfrentar frustraciones y desarrollar la capacidad de un sufrimiento saludable y resolutivo. En el análisis y en la vida se desarrollan la noción, ya estamos adelantando, de inconsciente. Produce una revolución, no solamente en el mundo científico, sino en el mundo ideológico, filosófico y ético. Esta permite aproximarse a la comprensión de fenómenos de escisión, despersonalización, desrealización, disociación y no integración. Y es aquí
donde surge el reconocimiento de la ideología inconsciente con una fuerza trascendente de lo primario, donde se estructura legítima y realmente la moral y la ética personal. El psicoanálisis es una ciencia antidogmática en base a la mismidad, pues todo vínculo humano es único, distintivo, diferente. El superior se torna amplio, comprensivo, tolerante, flexible, humano y no punitivo, castigador, destructivo, retaliativo, ni con uno mismo ni con los demás. A través del proceso analítico se puede alcanzar la madurez y una genitalidad real, en oposición al infantilismo o actitudes infantiloides. Desde el punto de vista yoico, es importante la permanente discriminación e intento de profundizarlos y de cultivo del potencial perceptual, consciente e inconsciente, reflexivo e intuitivo, la transformación gradual de la superficialidad, artificialidad, frivolidad y apariencia en elementos lúdicos de seriedad, profundidad y genuinidad. Ya estamos entrando. No podemos dejar de mencionar la importancia en el análisis de la transferencia y contratransferencia, es decir, cómo en la situación analítica presente se actualizan abierta o sutilmente situaciones que corresponden a experiencias previas, tempranas y específicas, con las figuras primigenias más importantes y cómo éstas se reviven y repiten en la relación con el analista a través del análisis. Esto permite gradualmente la reconstrucción y restitución de situaciones que hagan posible a través del vínculo y de la mutualidad analítica, del insight y del working through, la superación y liberación de estos patrones compulsivos por otros libres y elegidos. La contratransferencia es el elemento que incorporó permanentemente al analista dentro de la relación analítica, dado que la diferencia de sus inicios es que se creía en la posibilidad de una neutralidad, frialdad o distancia, donde el paciente se descubrió como el analista estaba impedido de ser neutral y que la única posibilidad de neutralidad era su conciencia de no neutralidad. El hecho de que no podamos ser neutrales no implica que dentro de la ética analítica no debamos, en forma auténtica y legítima, ser lo más neutrales posibles. Igualmente pienso que la contratransferencia, a diferencia de lo que dicen muchos autores e incluso los generadores más representativos de este hallazgo, tan valioso como Paula Hahnemann y Henrik Racker, no solo es debido a una respuesta al estímulo del paciente, sino, estamos cerca, a problemáticas, rasgos, valores y conflictos provenientes del propio analista. El psicoanálisis tuvo dos fuerzas precursores:
la cultura y la medicina, y a los poetas, los literatos, los historiadores, los filósofos y los teólogos habían percibido y reconocido plenamente la trascendencia del inconsciente. Es gracias al genio de Freud que se sistematizó y se hizo ciencia, ciencia abierta a una posibilidad de desarrollo a partir de una identidad básica de lo que va más allá de la limitación del tiempo. Inseminó su creatividad para continuar sus hallazgos y sus logros a través de la profundización y extensión de nuevos vínculos analíticos, con contribuciones tremendamente importantes y luminosas de sus distinguidos, directos e indirectos, y de sus continuadores, llegando en la actualidad a ser una ciencia que tiene elementos insustituibles, pero que al mismo tiempo es pluralista. A través de una reflexión retrospectiva, he planteado una nomenclatura que no se limita a la nosografía tradicional, factores predisponentes, herencia y constitución, factores determinantes y factores desencadenantes, y de ninguna manera trata de excluir su importancia y valores permanentes. Sustento que la patología proviene de los derivativos destructivos del instinto de muerte y tiene que ser considerada también patoplástica, generada por las perturbaciones objetales interpersonales y ambientales que producen la patología de la libertad y de sus compañeras inseparables, la autenticidad y la responsabilidad. Esto nos permite darnos cuenta claramente que la libertad, que no quiere decir libertinaje, va acompañada con responsabilidad. Es una fuente inherente y consubstancial al ser humano. Inicialmente Freud consideró un elemento que destacaba en su tiempo y que se ha modificado en ciertos aspectos. La represión interna o inconsciente es producida por los imagos parentales, sociales, culturales y por la supresión que es externa de naturaleza ideológica, filosófica, política y ética. La superación saludable de esta represión y supresión a través del insight y del working through es la puerta a la mejoría y al cambio. La represión involucra el olvido, lo némico perturbado. Es necesario recordar aquello que está prisionero e impedido de salir a la luz. A través de los sueños, de la transferencia y de las asociaciones, se vio que lo que no se recordaba se repetía. Cuando la persona ha vivido situaciones de carencia, ausencia, exceso, abuso, prepotencia, que han perturbado su libertad, es muy probable que desarrolle una patología severa. Gracias a la contraidentificación y a las experiencias restitutivas y reparadoras, se da una orientación diferente que muestra la libertad y responsabilidad personal. Todo. Y ya. Creo que son 2 paginitas más y listo. Disculpen. Todo esto se extiende a los pueblos. Si nos obligan, exigen, demandan, reclaman un comportamiento nuestro no libre. Si nos sometemos, estamos muertos en vida, y nuestra válida agresión de respuesta, al no poder ser expresada debida y saludablemente, se dirige a nuestras propias células, a nosotros mismos,
identificándonos con el agresor persecutor y enloquecedor, manteniendo una internalización repetitiva, compulsiva, que nos lleva a la inconsistencia. Lo mismo, diría yo, pasa con la patología proveniente de no favorecer un desarrollo auténtico, cuya carencia engendra patologías severas que van desde la hipocresía y cobardía hasta la delincuencia y la psicopatía. La sexualidad no enferma. Bajo una apariencia de seducción se esconde la utilización con un fin primordialmente destructivo y no libidinal, es el uso aparente de la sexualidad, pero trastocada, deteriorada, degenerada, que implica ser actuada en pro de un fin hostil, violento y destructivo. A diferencia de lo que creen algunos psicoanalistas, que lo importante es exclusivamente lo interno, sostengo que lo externo lo es tanto que genera lo interno y viceversa. La sobrevaloración de lo interior, minimizando lo externo, me parece prejuiciosa. Ambos aspectos son importantes y explican el resultado. Y creo que llegué ya casi. Ya estamos. Sí. Quiero ver nomás. Bueno, sí. El descubrimiento de una nueva realidad no debe dejar de lado la conocida con anterioridad. El ser humano está inmerso en un medio ambiente en constante interacciones con él. La ansiedad es siempre una fusión de lo interior y lo exterior, de un peligro desde fuera de lo trivial a lo importante y de una tensión consciente con temor al desamparo psíquico desde adentro. El trauma es el resultado de un estímulo externo imprevisto, físico, interpersonal, que va más allá de la defensa del individuo perturbado. Sin embargo, lo que para uno constituye un trauma puede pasar inadvertido para otro. El descubrimiento de la realidad psíquica interna no reemplazó ni excluyó a la realidad externa, sino se sumió a ella. Solo ambas explican el resultado total de la conducta. Es indispensable el reconocimiento de todos los adelantos válidos, tanto para la teoría en general como para aspectos específicos de la clínica y de la técnica. De ahí que el presente sea tan importante como el pasado y viceversa, y lo consciente tanto como lo inconsciente. Hay que tender a la integración y a la imaginación creativa, rehuyendo este conocimiento real, intuitivo y empático como elemento preventivo y facilitante del futuro. Las dimensiones de las realidades internas y las externas concurren tanto en la neurosis como disculpen por todo esto. Ya. Ya. Psicosis de acuerdo a las características íntimas vinculadas a la personalidad y a la intensidad y calidad de las experiencias. La subjetividad entra en juego en la valoración aún de cosas concretas.
La experiencia subjetiva es siempre una combinación de aspectos inconscientes actuando sobre hechos reales. Muchos creen que lo subjetivo no es objetivo y que perturba la objetividad. Planteo la subjetividad objetiva que no perturba sino ilumina la objetividad y que es, en esencia, por sí misma es ya objetiva, pasión lúcida. El psicoanálisis inspira a un cambio profundo, real, estructural, no paliativo, superficial, transitorio ni aparente. Su interés primordial no solo va dirigido a la superación de los síntomas, sino más aún a la actitud que se asume frente a ellos y que logra una genuina identidad. Esto es fundamental. El yo inconsciente debe alcanzar una síntesis creativa y un sueño lúdico en que el símbolo que representa al objeto no sea confundido ni identificado con él y que brinde una confianza básica y el desarrollo de su capacidad imaginativa. El psicoanálisis peruano se distingue por sus características propias. La ideología humanista de sus miembros de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, dado que no solamente pertenecen a ella psiquiatras y psicólogos, sino filósofos, historiadores, antropólogos, lingüistas, sociólogos, teólogos, juristas, artistas, etc. En segundo lugar, su carácter antidogmático por su respeto a la pluralidad de pensamiento y sentimiento y a todas las contribuciones significativas y serias, incluso discrepantes del psicoanálisis, que muchos psicoanalistas peruanos apreciamos y valoramos. En tercer lugar, la importancia que le damos al vínculo, no solamente a los aspectos del paciente, sino a los del analista y a la conjunción de sus conscientes e inconscientes. En cuarto lugar, el analista no es un personaje ideal, sino una persona que para aproximarse al paciente tiene que ser consciente de su neurosis, perversión, psicosis, locura, y de ahí descartar la posibilidad de una mutualidad y un nosotros que se descubra y que vaya más allá de las posibilidades de ambos. Y por último, en su actitud y aplicación tiene una orientación hacia lo social, lo mítico, lo histórico, lo cultural, lo estético y lo ético. Es decir, consecuente con la orientación que el mismo Freud le dio, no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria en lo clínico, social y cultural. Tuve el honor y el privilegio de haber sido designado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Asociación Psiquiátrica Peruana como responsable del movimiento psicoanalítico del Perú en 1970. En estos años he iniciado, fundado y desarrollado el psicoanálisis en estos casi 50 años de existencia en el Perú, habiéndose ya formado 12 promociones de psicoanalistas, 80 ya calificados. Quiero expresar en este momento mi gratitud y cariño a mi maestro Carlos Alberto Seguín, a mi analista Paula Jaiman, a mis supervisores y maestros, Adam Limentani, Charles Raico, Donald Winnicott, Marion Milner y Mazucán, igualmente a mis queridos colegas Carlos Crisanto, alcalde, y Max Hernández, aquí presentes, camarero, con quienes tuvimos la responsabilidad pionera de formar el Centro para el Desarrollo del Psicoanálisis en el Perú, así como a todos los que han participado, analizado, supervisados, alumnos
de la institución del psicoanálisis en nuestro país. Mi reconocimiento y amor a Luise, mi mujer, que por razones mayores no ha podido estar presente, pero sí lo está, a Nena y Alejandro, son los nombres de mis padres, a mis hijos, Alexander, Pierre, Lars y Joshua Thor. Asimismo, mi gratitud a Mabel Zarco, mi asistenta, quien me acompaña creativamente en esta labor desde hace 25 años. Y acá terminamos ya. Sí. Respetamos y entendemos la importancia del psicoanálisis aplicado a la formación de niños y adolescentes, al estudio de la pareja, de la familia, del grupo y de la comunidad. Distinguimos la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, básicamente por diferencias precisas en la formación de uno de otros, pero consideramos muy valiosa su contribución en pro de la salud mental. Estamos listos a seguir contribuyendo tanto fuera como dentro de la universidad. Como bien dijo Freud, el psicoanálisis no es algo que se puede aprender leyendo, sino viviéndolo, sintiéndolo, experimentándolo, sufriéndolo y gozándolo. Me pregunto qué es lo más distintivo, esencial, movilizador y trascendente de mi admiración, reconocimiento e identificación con Sigmund Freud. Al reflexionar sobre esto, veo que mi vida en gran medida ha estado íntimamente vinculada a la de él. A los 13 años descubrí uno de sus libros en la biblioteca familiar. Al leerlo descubro también que en mi propia vida y en mis padres ya tenía precursores y antecedentes en mi captación del inconsciente. Sentir el inconsciente como si fuera la médula del ser humano, tener un instinto de vida y uno de muerte, eros y tánatos, internalizar las experiencias. Y llegamos al final. Ya, después de esta. Freud para mí significa la integración de lo instintivo, que es vida, nacimiento, creación, muerte, connubio, coito, amor, pasión. Esto va unido al yo y a los valores. Es un mensaje vital, ético y estético. ¿Cómo no se va a admirar el genio de un hombre que se ha comprometido auténticamente en su vida en un vínculo consustanciado? Es algo que un amigo mío que he mencionado me lo dijo: tú estás consustanciado con el psicoanálisis. Freud me dijo, lindo piropo, con el ser humano, sus relaciones, la cultura, la amistad y el amor. Muchas gracias y disculpen por lo. Gracias. Sí. Muchas gracias.